Hola, siguiendo con el tema de las emociones, es muy importante que conversemos sobre algo que se llama la huella emocional. La huella emocional. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos todo lo que es la cadena de valor emocional y cómo nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, toda esta parte va generando emociones, sentimientos y luego genera actitudes, comportamientos, hábitos, resultados. Todo ese encadenamiento también genera en nosotros, en la persona, genera lo que se llama una huella emocional. ¿Qué significa una huella emocional? Que cada emoción que nos impacta genera en nosotros al menos tres elementos. Uno, un factor físico. Usted lo va a lograr determinar por varias razones. Una es por la expresión facial. Vamos, empecemos a estar en cierta sintonía y dése cuenta usted, con solo ver una persona, usted ya más o menos sabe cuál es la emoción que esa persona puede estar cargando. Con solo ver su postura corporal. Una persona que está preocupada normalmente anda viendo hacia abajo y normalmente incluso hasta tiene un diálogo que es hasta notorio, se le ven los labios. Todo eso es parte de la huella física emocional. Una persona que mira el mundo con optimismo va a caminar de frente, va a caminar erguido, viendo hacia adelante. Una persona que tiene emociones sanas, bonitas, normalmente va a reírse, ¿sí? Am, Aquí el tema es que esa es apenas como la primera capa. La segunda tiene que ver con una huella emocional que afecta la química corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada emoción va a generar en nosotros un desencadenamiento de químicos dentro de nosotros. Químicos que a su vez van a generar, vamos a ver, un cambio por ejemplo, en la sangre. Nuestra sangre químicamente es diferente bajo un estado de estrés, bajo un estado de preocupación, de tristeza, que bajo un estado de alegría. Y eso, pues obviamente contiene información, esa información va hacia todas las células del cuerpo. De ahí la importancia que procuremos, busquemos sanar la emoción, o sea, tener una emoción sana, conectar con las emociones sanas, porque tiene una repercusión interna. Estas dos que les hablo normalmente son repercusiones en el corto plazo, pero cuando una emoción es repetida, y recuerde que a medida que la emoción se repite, se empieza a comportar o a convertir más bien en un sentimiento. Esa emoción repetida, que es una capa sobre capa sobre capa, como lo hemos venido hablando anteriormente, genera lo que se llama una zona vulnerable. ¿Qué es una zona vulnerable? Ok, va a tocar en nosotros la parte que normalmente se nos afecta un poco, se nos afecta un poco más. Vamos a hablar de mí, lo voy a explicar brevemente. Por ejemplo, hay personas que normalmente se llevan un enojo, una cólera o tienen un resentimiento y empiezan a generar gastritis, empiezan a generar colitis, por ejemplo, incluso mira que la colitis se le conoce como colitis nerviosa. Mira el ligamen como ya se entienden algunos elementos de la medicina occidental y ya se puede hablar de una colitis asociada a un sistema nervioso alterado, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, por ahí no me afecta. En mi caso, normalmente la piel no es mi órgano más fuerte, para decirlo siempre en positivo, no es mi órgano más fuerte. Um, es un órgano que se está fortaleciendo para hablarlo todavía más en positivo. Pero entonces yo tomo, por ejemplo, o sea, yo tengo una emoción, una circunstancia, normalmente va a resultar en alguna pequeña molestia. En mi caso, como ya he venido haciendo un proceso paulatino, ya es muchísimo menos, se lo tengo que decir, es un proceso, cada vez es mucho menor, mucho menor la presencia de una huella física, pero en otras personas, por ejemplo, se transforma en un dolor de cabeza, una migraña, vamos a ver, en un tránsito intestinal lento, por ejemplo, en colitis nerviosa. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros usualmente? En lugar de estar en estado de conciencia, ir a revisar, verificar qué fue lo que pasó, a dónde estuvo ese desencadenamiento, por eso esa slide que les puse es tan importante y ojalá usted lo pueda tener por ahí para estar ayudándose a su estado de conciencia, ese desencadenamiento, en lugar de venir y llegar y decir, ok, esto fue producto de esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos tomamos una pastilla, listo. Y con la pastilla, pues prácticamente pretendemos o queremos arreglar prácticamente todo.
Y así es como la persona, entonces, empieza cada vez a hacer, vamos, si no estoy en contra de la medicina, claro, pero así es como la persona empieza a tratar más bien el síntoma en lugar de entenderlo. Y eso lo vamos a desarrollar en algún momento. Es más importante entender el síntoma, comprender el síntoma como una causa de algo que está en la parte emocional, que se transmuta a la parte física, ¿sí? Lo que pasa es que en Occidente lo fácil es tómese una pastilla para el dolor. Y entonces, en lugar de entender el síntoma, alivias el síntoma. Hasta que en algún momento el síntoma, pues, no desaparece con la dosis, tienes que aumentarte la dosis o migrar a otro tipo de tratamiento, otro tipo de fármaco para poder, pues, manejar, tener una calidad de vida, digamos, decente, por así decirlo. Esto es importante que lo conozcas. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, y tanto la personal con alguna gente que he trabajado, sí hay un ligamen, hay un vínculo entre emociones y afectaciones. Híjole, yo no puedo aventurarme. Hay colegas que hablan que prácticamente todas las enfermedades devienen de eso. En mi caso, obviamente, yo no te puedo asegurar eso, pero sí te puedo asegurar que una enorme cantidad, para mí una mayoría de las enfermedades están asociadas. Cuando digo una mayoría, en mi juicio es una aplastante mayoría, es una importante mayoría, están asociados a eso. No puedo asegurar que es el 100%, pero sí te puedo decir que hay un factor determinante en la parte emocional. Entendamos que también hay factores hereditarios, hay factores de la epigenética, hay factores de los aspectos de higiene de las personas, de las costumbres, de los alimentos, etcétera. Por lo tanto, no puedo generalizar. Pero en mi caso, siendo congruente, que es lo que me gusta con ustedes, sí les puedo decir que existe una enorme cantidad de relación entre procesos de afectación física y lo otro, y vamos a ver, una emoción que está por el otro lado. Y es que nosotros vivimos normalmente en un desbalance emocional. Y paso a explicar. El desbalance emocional sucede por la siguiente razón. Imagínate que tú andas como con una chequera, o andas con una billetera, ¿sí? O andas con tu tarjeta del banco para tratar de ponerlo en algo que tal vez nos pueda facilitar entenderlo. Las emociones positivas son billetes, digamos, de baja denominación, ¿sí? Son de baja denominación. Entonces puedes tener varios durante el día, puedes tener varios billetes, ¿sí? Pero al final la denominación no es tan grande. La emoción negativa, y ya paso a explicar por qué razón, es, es más pesada, vale más, vale más. O sea, vamos a ver, pongámoslo en dólares, ¿sí? Las positivas pueden ser, no sé, billetes de $10, para entendernos todos, de $10, $1, $20, y las negativas, una sola emoción positiva, es el equivalente a un billete de $100. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Entonces, ocupas varias experiencias positivas para generar un balance con respecto a la negativa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos adquirido eso y le hemos dado más importancia por un proceso meramente evolutivo. En ese proceso meramente evolutivo, vamos a ver, cuando vivíamos en las cavernas, tenía más valor para nosotros el estar atento a las circunstancias de afuera de la caverna que alguien que nos contara chistes en la caverna. Estoy poniendo un ejemplo un poco ridículo, pero es para que me entienda, sí, para que pueda, digamos, trasladar el concepto que quiero compartirles. Es mucho más importante. Alguien me dijera, mira, Luis, vamos a ver, tener cuidado porque afuera hay unas rayerías y los rayos ya yo he visto que le caen a árboles o animales y los mata inmediatamente. Eso era un consejo para mi supervivencia y en mi modo reptiliano, que era prácticamente donde vivía, eso me servía más. Que era más importante eso que alguien que, no sé, que me hablara de positivismo, de esperanza, ya dije que me contara algún chiste, que me hiciera reír, etcétera. Era diferente. Entonces, por un sentido de supervivencia, apreciamos y valoramos más de manera no consciente, porque eso pasa en el metaconsciente, de manera no consciente, la emoción negativa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el mundo ha girado tantísimo y no vivimos en el mismo mundo de antes. Antes, bueno, vaya hasta que usted se dé una vuelta por su país, por el mío, y vamos a ver que nuestro país, por ejemplo, al menos hablo de Costa Rica, no es el mismo hoy que el de hace 50 años. No, no lo es. Y cuando yo escuchaba a mi papá contar historias y él contaba que él caminaba a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, iba caminando hacia su trabajo, porque entraba a trabajar de madrugada,
el gusto de él era encontrarse a alguien no por miedo, sino porque era la posibilidad de irse conversando con alguien. Ahora, si yo le digo a usted que pase por una ciudad, vamos, la capital del país donde tú vives o algunos barrios, que pases a las 2 o 3 de la mañana, solo, ya, yo creo que ya hablamos, ¿sí? No es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos, el contenido de las noticias no es el mismo. Y justo en este momento que estamos haciendo estas grabaciones, hay más de 50 y tantas guerras activas. Hay guerras muy mediáticas que ocupan los escenarios y los titulares de la prensa, pero hay un montón de guerras, hay afectaciones, hay susto con el tipo de cambio, que si con el petróleo, que si los alimentos, que si esto, que si lo otro, que si la inestabilidad económica, que los gobiernos. Entonces, estamos cargando lo que se llama un desbalance y eso, súmele lo siguiente, súmele que yo cargo un desbalance, vos y todos los demás, tus compañeros de trabajo cargan un desbalance, todo el mundo anda normalmente como en saldo negativo, ¿sí? Tras de eso, la mayor parte de gente no hace este ejercicio que es empezar a trabajar en conciencia. Entonces, ni siquiera saben que no saben, como dice la ventana de Johari. Entonces, están en un estado de saldo negativo. Cuando nos reunimos, estamos en una reunión de trabajo, lo que sea, y todos los que estamos ahí, la mayor parte estamos con saldo negativo. Permíteme incluirnos para hacer el ejercicio. Sí, entonces estamos con saldo negativo porque traemos preocupaciones de la casa, preocupaciones económicas, preocupaciones del entorno, preocupaciones de seguridad, inestabilidad de los trabajos, economía, deudas, pendientes. Además, nos cargamos en la mañana con un montón de noticias, todas terribles, que venimos masticando, ¿sí? Además, llegamos a la hora, no sé, nos tomamos un café con los compañeros y ahí todavía se habla más, ¿sí? Y se habla más y esa noticia parece como que cobra vida porque ya no es la noticia que yo escuché, sino la de 3, 4, 5 personas que la validan y al final todo empezamos a generar, por ejemplo, el miedo, por decirte algo, se puede generar la furia, como dice la Filmina, se puede generar furia, se puede generar lo que sea. Y entonces yo ando con ese desbalance emocional. Además, en el trayecto de la casa al trabajo, ya fuera que fuera en un colectivo, fuera en mi automóvil o en un transporte o caminando, lo que sea, pues sufrí condiciones de estrés, había colapso vial, gente tocando el claxon, el pito, como le llames en tu país, sí, aquí decimos más pito que claxon, pero o la bocina, haciendo bulla, gente que anda estresada desde las 6 de la mañana, ya pegándose gritos y grita y ofende al otro que va porque no se mueve el semáforo, que no cambia de color, y vamos, y ese es el trajín. Era diferente, créame, hace 50 años. Ahora imagínate, hace 200 años. Imagínate hace 300 años. Entonces, nos cambió el panorama demasiado rápido y nuestro sistema todavía sigue dándole valor a las emociones negativas. ¿Sí me voy a entender? Ok, entonces normalmente quienes no estamos despertando en conciencia, estamos cargando un balance emocional negativo. Tras de eso, en lugar de darnos educación emocional y poder manejar las emociones y poder hacer un montón de cosas, sí, ¿qué es lo que se acostumbra? Hacer descargas emocionales. Luis, ¿qué es una descarga emocional? Una descarga emocional es un sitio donde yo llego y tiro mis emociones negativas y trato de recoger algunas emociones positivas. Eh, Vamos a ver, yo por ejemplo te puedo decir, ok, me voy a un estadio, ¿sí? A ver a mi equipo jugar y en ese momento usted va a ver la gente que en el estadio, la gente grita y ofende y maltrata. ¿Qué está haciendo ahí? Sacando la emoción negativa que tiene. ¿Sí me estoy dando a entender? Mira cómo funciona esto. Es que es tan sencillo de entenderlo cuando es explicado. Lo que pasa es que esto se explica muy poco. Créame que lo que usted está oyendo acá normalmente no lo va a escuchar tan sencillo en otro lado y no es que quiera con esto revalorizar el curso ni mucho menos en mi caso hablar desde el ego. Lo que quiero decir es que normalmente esto no lo han enseñado. Esa parte de educación emocional no la enseñan, no se explica. Entonces, la gente ni siquiera sabe cómo manejarlos. Entonces, nuevamente, vamos a sitios de descarga emocional, por ejemplo, un estadio. Grito y ofendo a los jugadores contrarios, al pobre árbitro le digo de un montón de cosas y si puedo le tiro cosas y además mi equipo cuando gana, recibo una emoción positiva enorme, alegría, éxtasis, ¿verdad? Entonces ya ahí recibí ya como que la balanza como se quiere, pero ¿qué pasa si hoy mi equipo pierde? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi equipo pierde? Al menos en Costa Rica. Costa Rica hay un par de equipos que son los que concentran, no sé, el 70, el 80% de la afición de este país.
Vamos, un país que no es tan futbolero como otros que conozco, pero acá en Costa Rica se despiertan pasiones por equipos y vamos, y aquí en Costa Rica, solamente para darte un dato, todo lo que son agresiones intrafamiliares aumentan significativamente cuando alguno de esos dos equipos pierde o si pierde la selección de Costa Rica todavía se complica más. ¿Por qué? Porque eso le genera un desbalance. Perdió mi equipo, era la parte donde estaba mi descarga emocional. Yo iba a sacar algo y peor, más bien fui y dejé. Entonces me compliqué. Iba a tener saldo a favor y más bien me cargué, me cargué de cosas negativas. Todavía fue peor. Voy a un estadio con la intención de ganar, no de perder. Y esto al final, entonces hace cuando yo llego a la casa o si estoy escuchándolo por radio, entonces este desencadenamiento emocional me altera otras emociones porque vamos a ver, hay una red emocional, llamémosle red emocional, que a veces pierde mi equipo y eso arrastra frustraciones de otro tipo. Las frustraciones en mi trabajo, las frustraciones personales, las familiares, los problemas de perdón no resueltos, un montón de elementos me los traigo a valor presente y exploto. Eso es lo que sucede. Vamos a ver, con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Esta descarga emocional nos hace sentir, y mira que es como tener un dolor de muela y ponerse anestesia. Te hace sentir anestesiado. Bueno, ¿qué tal? Tu equipo ganó, fuiste al estadio, ganó, te sentiste bien. ¿Cuánto te dura eso? Lo que te dura. Listo. Te dura lo que te dura, un ratico, horas, un par de días y listo. Luego, es una emoción, lo que se llama una emoción pasajera. Sí, es pasajera y obviamente no afecta tu balance, o sea, a cómo entró, salió, básicamente. En esto yo soy muy cuidadoso, por ejemplo, hay personas, y lo digo con muchísimo respeto, que normalmente a veces utilizan la religión como una descarga emocional. Entonces van a algunos lugares, lloran o se alegran mucho, tal vez la dinámica de donde están es una dinámica muy alegre, muy feliz, entonces sienten un montón de cosas, hay alguien que del frente los motiva, les habla, la gente sale contenta y listo. Eso dura lo que dure la dopamina, básicamente acá. Dura lo que dura la dopamina y la dopamina lo que dura normalmente es orden de minutos y algunos otros neurotransmisores pueden durar un poquito más, pero al fin, digamos, usted va a una actividad, por más linda que sea, por más emocionante que sea, ya a ciertas horas después ya prácticamente estás como estaba y luego le estás esperando la actividad de la próxima semana. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que se dedica a ir a fiestas, ¿no? Voy a fiestas y en las fiestas hay alcohol, hay amigos, hay malas costumbres, hay un montón de cosas, pero es que me hacen y me permiten tener mi descarga emocional. Otras personas usan el trabajo comunal, son trabajadores o se hacen líderes de grupos, digamos, sociales, de amigos, de lo que sea, y son los líderes y ahí se sienten de alguna manera realizados. Hace poco estuve viendo una publicidad de esa que le aparece uno en el Facebook, dice que si uno tiene las emociones alteradas, que se ponga a dibujar y a pintar. Entonces lo que querían al final era venderte un libro para pintar, de esas, tiene un nombre, mandalas, ¿sí? Como unas mandalas. Vamos, tú no te vas a curar ninguna emoción, entiéndeme, pintando una mandala, no te la vas a curar y eso te lo firmo. Puedes distraerte, puedes descargar emociones, puedes hacer esto, o sea, es como ir a ver una película, te puede pasar, pero jamás te vas a curar. Eso es una estafa emocional, ¿sí? Esto por acá es lo del desbalance emocional. Ya casi venimos y vamos a entrar un poco más a detalle en cuestión de minutos. Con permiso.